Casa de Dios, su casa. Qué alegría tenerlos a todos acá en este lugar. Hoy es nuestro primer ayuno del 2023. Hemos tenido un año maravilloso, el 2022. Nuestra iglesia siempre ha estado limpia, todos los servicios. ¿Cuántos dicen amén? O alguien vio la iglesia y ¡ay, qué iglesia más sucia! Cuando llegó al servicio. Impecable, todo baldeadito, barridito. Amén. Y vamos a mantener esa línea este año. ¿Cuántos dicen amén? No hemos fallado con las primicias. Somos una iglesia generosa. Y vamos a mantener esa línea este año. Amén. Pero vamos a trabajar más en nuestra santidad. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe para entrar de lleno en la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Tome asiento, vamos a estudiar. Vamos a continuar la serie de 13 mensajes que hablan sobre la santidad. Amén. La santidad que Dios espera de nuestras vidas. Habíamos comentado y enseñado sobre dónde vive Dios y habíamos dicho que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. El mensaje de ahora, continuando con esta serie, es viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos han cometido errores en el 2023? Pagamos caro las consecuencias de nuestros errores. Amén. Pero si entendemos el mensaje de hoy, que es entender lo que es vivir bajo la autoridad de Dios, nos vamos a evitar muchas lágrimas, muchas noches de preocupación. Amén. Así que muy importante el tema de hoy, viviendo bajo la autoridad de Dios. Wow, su presencia está en este lugar maravilloso. El primer punto, hoy quiero compartir solamente 3 puntos con ustedes, amada iglesia. ¿Amén? El primer punto es lo sagrado y lo secular. Y yo no entiendo dónde es que nosotros los cristianos, en qué momento nos perdimos y aprendimos de que debemos ser santos en la iglesia y fuera de la congregación no tanto. ¿Pero por qué dice eso usted, pastor? ¿Cuántos se han enojado alguna vez con sus niños, con su esposo, con su esposa en su casa y le han dicho palabras irreproducibles? Ahora, yo le pregunto, cuando usted se enoja en la iglesia, acá en este lugar, con su hijo o con su esposo y con su esposa, ¿usted le dice o le habla de la misma manera que le hablaría cuando estuviera en su casa? Por supuesto que no, porque usted piensa y medita y dice, estoy en la iglesia, la presencia de Dios está ahí, ¿cómo puedo? Entonces usted se aguanta. Pero en su casa hace lo mismo. ¿Cuántos abrirían una botella de cerveza en la iglesia? Y usted dice, pastor, ¿qué está hablando? Pero ¿cuántos abren una botella de cerveza en su casa? ¿Cuántos encenderían un cigarrillo acá en la congregación? Y usted dice, pastor, usted está loco. Pero ¿cuántos encienden un cigarrillo en su casa? ¿Cuántos desobedecen a su padre acá en la iglesia? Cuando nuestros papás, por lo menos yo lo hacía, me mandaba algo en la iglesia, yo era obediente, porque digo, estoy en la iglesia, en la casa de Dios. Pero cuando mi papá me daba una orden fuera de la casa, de la iglesia, en la casa, yo lo pensaba. Entonces, no sé en qué momento de nuestras vidas hemos empezado a crear una línea entre lo secular y lo sagrado, entre lo que es la iglesia y nuestra casa, la calle, el trabajo. Amén. De ese punto quiero hablar.
¿Qué dice Colosenses 3, 16 al 17? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, dice, y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Ahora, aquí está el punto o el versículo de este punto. Y todo lo que hagan, diga conmigo todo, o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Donde sea, con quien sea, cuando sea, como sea, debemos eliminar la línea entre lo sagrado y lo secular. Debemos, así como somos tan espirituales dentro de la iglesia, debemos serlo fuera de la iglesia. No porque el pastor no está viendo, sino porque ¿qué dirán los hermanos? Sino porque Dios demanda de nosotros como cristianos eso. ¿Cuántos dicen amén? Hemos dicho que este año vamos a, por medio de la oración, los mensajes y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo, elevar nuestro nivel de santidad. Amén. Porque nos conviene, porque nos beneficia, porque nos va a ayudar a cometer errores, a lastimar personas y a lastimarnos a nosotros mismos. Amén. Vivir en santidad es lo que Dios demanda de nosotros, y para eso debemos entender que no solamente en la iglesia debemos tener un comportamiento piadoso, sino que también fuera de la iglesia. ¿Cuántos son testigos del Señor? Claro, somos testigos porque testificamos, dice la Biblia. Dice, y me seréis testigos. Amén. ¿Qué es un testigo? Un testigo que relata lo que vio. Pero un testigo también es evidencia. No solo debemos hablar de lo que Jesús hizo, sino que debemos ser la evidencia. Debemos mostrar lo que Jesús hizo en nuestra vida fuera de la iglesia. Amén. Entonces vamos a arrancar de nuestra mente esa separación que hay entre lo que es la iglesia y nuestros hogares, nuestro trabajo. Amén. ¿Por qué usted es piadoso dentro de la congregación? Porque usted entiende que aquí habita Dios, Betel es casa de Dios, cuando dice amén. Pero usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo, que donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Entonces debemos ser piadosos también fuera de la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a continuar. Autoridad. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado autoridad? Lucas 10, 19 dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Dice este versículo, dice que Dios nos dio autoridad sobre el poder del enemigo. La autoridad es mayor que el poder y la fuerza del enemigo, la autoridad que Dios nos dio. Ahora yo le quiero ilustrar este punto con lo siguiente. Supongamos que usted está en una avenida que tiene una pequeña inclinación y viene un camión de unas 20 toneladas a toda velocidad en contrarruta. Usted está a unos cuantos metros de esa movilidad. ¿Qué haría usted para detener esa movilidad? ¿Cómo detendría ese camión? Iría, y usted dice, pastor, yo iría y pondría, eso es loco, porque moriría al instante. Amén. Si usted con su propia fuerza intenta detener el camión, lo va a arrollar. Pusiera un palo, igual lo va. Pusiera mi movilidad, va.
causar un desastre. ¿Cómo se detiene un camión que viene en contrarruta a alta velocidad? ¿Sabe cómo? Con autoridad. Un policía de tránsito se para bien, toca su pito y esa movilidad se tiene que detener, porque ese policía tiene autoridad. La autoridad no tiene nada que ver con la fuerza, con nuestros recursos, tiene que ver con algo que Dios derramó sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer. Jesús, mientras su paso por la tierra, alabó a un incircunciso, alabó a un no creyente. Se maravilló de un no creyente. Bueno, lindo hubiera sido que Jesús se maraville de algunos de sus seguidores, de sus discípulos. Pero en un pasaje de la Biblia, en Lucas 10, se maravilló de uno que no era creyente, que no era su seguidor. Mire, dice en Lucas 7, capítulo 7, los versículos de 6 a 10. Y Jesús fue con ellos, con los discípulos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Un soldado romano tenía un criado que estaba muy enfermo y fue donde Jesús para que lo sanara. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Jesús les dijo: está bien, voy a ir a tu casa, porque Jesús era así, amable. Pero este soldado romano le dijo: no es necesario que vayan a mi casa, porque ni mi casa ni yo somos dignos de que tú entres ahí. Pero di la palabra y mi muchacho será sano. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Diga conmigo: bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y les digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Mire lo que dice el soldado romano. El soldado romano no está diciendo: yo tengo autoridad. Lo que él está diciendo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. O sea, hay alguien superior a mí al que me reporto. No hago lo que quiero, sino hago lo que mi superior me dice. Lo que el soldado romano estaba reconociendo en Jesús, que Jesús vivía bajo la autoridad de su Padre. Por eso le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Solo di que será sano y lo va a hacer, porque yo tengo soldados. Y si les digo a ellos que hagan esto, lo hacen. Si les digo que vayan allá, van. Amén. La autoridad se consigue sometiéndose bajo la autoridad. Amén. Mire, dice: y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuántos tienen fe? La fe que alabó, que lo maravilló a Jesús, era de que este soldado creía en la autoridad de Dios, porque veía a Jesús someterse a la autoridad de su Padre. Y él mismo reconoció y dijo: a mí me hacen caso, me obedecen los soldados, porque yo soy un hombre bajo autoridad, porque yo también respeto la autoridad de alguien. Para operar y andar en la autoridad de Dios,
debemos estar bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Si usted entiende lo que es vivir bajo la autoridad de Dios, se va a evitar muchos problemas. Ahora, ¿cómo consigo la autoridad de Jesús? Número 1, no puedo tener autoridad si primero no me someto a la autoridad de Dios. Número 2, pastor, mi esposa no me hace caso. No se somete nunca, ella hace lo que le da la gana, pastor. Un hombre tiene autoridad en su hogar si primero se somete a la autoridad de Cristo. Un hombre tiene autoridad en su casa si éste primero se somete a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque se pare de cabeza, vista bien, coma delicado, su esposa no se va a someter bajo su autoridad a menos que ella vea que usted es un hombre que está bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a decir con toda humildad. La única razón por que mis hijos y mi esposa respetan mi autoridad no es porque sea un buen profesional, un buen trabajador, sino porque ellos reconocen que vivo bajo la autoridad de Dios. Ahora vamos con las mujeres. Las mamás no tienen autoridad sobre sus hijos porque no respetan la autoridad de su esposo. Mira el caos en la familia. ¿Por qué no haces caso a tu padre? Pero si mejor le hace caso a mamá. El desorden en el hogar. Pero claro, como él no le interesa las cosas de Dios, las toma a la ligera, entonces la raíz del problema está en el sacerdote, porque él no está haciendo bajar la autoridad de Cristo en su hogar. Por eso hay desorden en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Es el sacerdote que debe someterse a Cristo. La mujer, cuando ve que su esposo se somete, ¿qué es someterse a Dios? Es obedecerlo cuando te dice que no andes en pecado. Es obedecerlo cuando te dice que andes en santidad. Cuando una mujer ve que su esposo anda en santidad y respeta el nombre de Dios, esa mujer tiembla en el buen sentido de la palabra delante de su esposo. Porque dice, no puedo faltarle el respeto porque este es varón de Dios. Pero si el hombre está en sus cosas, viviendo desordenadamente, la mujer se le sube encima. Y hay que tener cuidado con eso. Porque cuando una mujer se sube encima de un hombre, lo pisotea y hay desorden en el hogar, hay divorcio, hay problemas y no hay bendición. Porque no se está cumpliendo el canal establecido por Dios para que esa familia sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, jóvenes cristianos que no tienen victoria sobre los pecados del mundo, la carne y el diablo, porque se están rebelando contra sus padres. Se están rebelando contra sus... No puedes tener el poder que necesitas de Dios para vencer la carne, el pecado, si primero no te sometes a las autoridades que Dios puso sobre ti. Si tu padre te dice, ese muchacho no me agrada, y por más enamorado que estés, tenga ojos verdes, lo que sea que fuese, no consienta esa relación, ¿usted qué hace? Como hijo de Dios, obedece lo que dice su padre y se aparta. Pero si usted es un rebelde, va a asumir las consecuencias.
porque su padre, por los años de experiencia en la vida que tiene, sabe lo que ese muchacho quiere causarle a usted. Vio que cuando uno se somete a la autoridad se evita problemas, pero los rebeldes andan en desobediencia y pagan las consecuencias de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. ¿A cuántos les gustaría experimentar el poder de Dios en su vida? Si quieren que Dios libere el poder de su Espíritu Santo en nosotros, si queremos, debemos entender que el pecado lo contrista y lo aleja. No podemos vivir en pecado y que el Señor nos bendiga y que su poder se manifieste en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el pecado contrista el corazón, entristece el corazón del Espíritu Santo y lo aleja. Y mientras Él no esté en nuestra familia, en nuestras finanzas y en nuestras emociones, no vamos a ser bendecidos, no vamos a vivir en gozo y en victoria, y no vamos a tener éxito en nuestras finanzas cuando constantemente por medio del pecado contristamos, entristecemos el corazón de Dios y hacemos que su presencia se aleje de nuestra vida. Pero cuando respetamos la autoridad de Dios y entendemos que la iglesia no es un juego, que el evangelio no es un juego, que así como soy santo en la iglesia, debo serlo afuera, o por lo menos debo esforzarme todos los días de mi vida, con todo mi corazón, y hacer todo lo que esté en mis manos para agradar a Dios. Su presencia va a venir y se va a manifestar el poder del Espíritu Santo en mis finanzas, en mi familia, en mis trabajos, en todo lo que haga. ¿Cuántos dicen amén? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos han aprendido a conducir? Los que entran en las autoescuelas, una de las primeras cosas que le enseñan a los que van a aprender a conducir es a frenar, a poner freno, a parar la movilidad. Amén. Pero si usted dice, a mí no me interesa eso del freno, yo quiero ir a toda velocidad, quiero conducir la movilidad, quiero ir de ahí, pero eso del freno dejémoslo para después. Usted hasta puede perder la vida. Lo mismo es con el poder del Espíritu Santo. Usted dice, no, ¿qué es eso de vivir en santidad? ¿Qué es eso de obedecer la voz del Espíritu Santo? ¿Qué es eso de ser sacrificios en mi cuerpo, en mi vida? No, yo quiero experimentar el poder de Dios. No puedes experimentar el poder de Dios si primero no aprendes a frenarte contra los deseos de la carne, contra la lujuria de los ojos, contra la vanagloria de la vida. ¿Ven? Voy a terminar. Número 1. Diferencia entre lo sagrado y lo secular. Debo ser santo acá y afuera. Número 2. Debo aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Debo respetar la autoridad de mis padres. Debo respetar la autoridad, las mujeres de su esposo. Y el esposo debe respetar la autoridad de Dios. Amén. Porque solo un hombre bajo autoridad tiene autoridad sobre los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Finalmente, debo glorificar a Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, diga conmigo, en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿su conducta en su hogar glorifica a Dios? ¿Su conducta en su trabajo glorifica a Dios? ¿Las cosas que escucha glorifican a Dios? ¿Las cosas que usted ve en secreto glorifican a Dios? Es una pelea constante con nosotros mismos, con nuestros deseos pecaminosos
para estar sujetos a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo y no complacer los deseos de la carne. Eso es santidad. Puede ser que sea lo mejor de lo mejor. Puede ser que sea excelente en tu estado físico, brillante, inteligente, pero si no respetas la autoridad de tu Padre y te sometes, porque Él está bajo la autoridad de Dios, nada te va a ir bien en la vida. Nada. Ni en los negocios, en tus estudios, en nada. Y usted puede ser muy trabajadora, puede ser brillante, pero si usted no respeta la autoridad de su esposo, usted no tiene autoridad sobre sus hijos. ¿Cuánto dicen? Primera de Corintios 10:31 dice, póngase de pie, por favor. En conclusión, para terminar, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, repite, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Este 2023 va a ser tan glorioso, tan maravilloso, tan exitoso y de tanta bendición en relación a cuánto estés dispuesto a vivir bajo la autoridad de Dios, a respetar su palabra. La palabra de Dios no es solamente para conocerla, es para respetarla. Debemos vivir en santidad en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Debemos tomar en serio las cosas de Dios. Si usted lo hace, le garantizo, lo declaro y le profetizo que este 2023 usted volverá a nacer y experimentará la multiforme, maravillosa, sobrenatural y sobreabundante gracia y bendición de Dios para su vida. Señor, te damos gracias. Porque no existirá más nunca la línea entre lo sagrado y lo secular. Seremos santos dentro y fuera de la iglesia. Señor, entendemos que si queremos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, debemos tener el poder de decirle no a la carne y al pecado. Padre, gracias, porque sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Padre, yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que este día marca un antes y un después en la vida de mis hermanos y en mi vida. Porque este día, Señor, nosotros de corazón decimos, Señor, yo sé que hay áreas en mi vida en que el pastor tiene razón, o tú tienes razón por medio de tu Santo Espíritu. Yo sé que no he sido el sacerdote, la esposa o el hijo, porque muchas veces he sido rebelde. No me he querido someter a la autoridad. Y yo como sacerdote no he modelado el carácter de Cristo en mi hogar. Por eso mi hogar es un desastre. Señor, te pido que me ayudes por medio de tu Santo Espíritu a elevar el nivel de santidad en mi vida y a llamar lo que es santo como santo y a llamar al pecado por su nombre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.